sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Crisis económica en nuestro plato. La mayor crisis alimentaria conocida se acerca. Podría parecer el agorero título de una precuela de Juego de Tronos, pero no. El cambio climático, los altos precios del petróleo, los agroinsumos como los fertilizantes, los combustibles, plagas y enfermedades, la mera y más pura especulación, o incluso la falta de ingenieros agrónomos e investigadores asociada a una industria agroalimentaria innovadora que pueda afrontar estos retos, son tan solo la causa inmediata de un problema sistemático, sistémico, diría yo, de profundidades épicas. Hay quien considera que no existe tal cosa, que es solo un problema puntual, algo que ha sucedido otras veces, y que siempre se supera, como una escalera que sube y baja, como dientes de sierra. Un problema de entre los cientos de crisis alimentarias a las que se ha enfrentado la humanidad en su historia, o simplemente se escudan en que es más bien un problema de otros, de contextos tercermundistas, de guerras, luchas geopolíticas, o regímenes gubernamentales, etc., o incluso que solo afecta a los pobres. Pero que eso no ocurre en nuestro plato. Algunos ni se lo cuestionan como algo a tener en cuenta, como si eso solo fueran recuerdos de los más ancianos que vivieron en la posguerra. Pero hay quien ya ha empezado a observar cómo la burbuja en la que se sienta a la mesa se desinfla. El mejor indicador es ir al supermercado para evaluar la realidad de la crisis económica que estamos sirviendo en nuestro plato. Como siempre en Pasadizo, mostraremos solo algunas pinceladas del cuadro. Unas pinceladas que hemos ordenado más bien por fecha que por tema. Como si fuéramos abriendo diferentes ventanas, incluso para darnos cuenta de cómo algunas cosas que ahora son actualidad lo eran hace no tanto tiempo y que se repiten. Y también que sirva como la apertura de diferentes ventanas, de diferentes puertas, para ver cómo afecta a tan diferentes temas, interconectados entre sí, para mostrar los diferentes puntos donde la crisis alimentaria lo ha alcanzado todo. Ya en 2019, la red de investigación El Proyecto 4 Historias sobre la Soberanía Alimentaria reunió a productores de alimentos, activistas e investigadores que presentan a la nación Tzuke en la Columbia Británica, a las comunidades indígenas Wayuu en Colombia, a las comunidades de refugiados en Jordania y a los pequeños agricultores en Sudáfrica. Dicho así, parece que esas poblaciones son marginales y, además, nos quedan lejanas. O simplemente que eso siempre ha sido así, como otro más de los problemas de los países más pobres, entre comillas, que habría que solucionar. Pero todos sabemos a estas alturas que el aleteo de una mosca allí puede hacernos estornudar aquí. Y cuando las moscas llegan a tu sofá es cuando quieres espantarlas, pero quizás el problema no está en las moscas. Y quizás lo que esté aleteando no sea solo una mosca. Elizabeth Bibert y sus colegas se centraron en las conversaciones que ponen de manifiesto las tensiones globales locales en el trabajo por la justicia alimentaria, las presiones de la economía extractiva y las presiones derivadas de la crisis climática, retos que algunos participantes enmarcaron en el nivel de extractivismo global y el capitalismo colonial, otros en el nivel del suelo.
Como se desprende de las conversaciones, había más puntos en común que conflictos en las historias compartidas de desposesión, en los predicamentos compartidos del capital extractivo y sus aliados gubernamentales, y en la preocupación compartida por renovar y revigorizar las prácticas ancestrales de cuidado del territorio. Este trabajo parece uno más, algo local, concreto, pero alejándonos del centro, con una visión más general, no es difícil deducir que es uno de tantos trabajos, casi reivindicativos, podríamos decir, que ponen de relieve la sobreexplotación de los recursos naturales y cómo hay alguien que los necesita, independientemente de a quién le pertenezcan, quién se aprovecha de ellos o quién los usa finalmente. Hasta hace poco se hablaba de que en realidad había alimentos para todo el mundo, pero quizás estos no se compartían. Esa era la razón que se argumentaba. Las investigaciones recientes demuestran que realmente es posible que ya no haya tantos, y los que hay solo para quien pueda ir pagándolos. Al menos si hablamos en este momento de alimentos frescos, de alimentos de calidad y de alimentos sanos. Y esto ya no solo significa que pasen más hambre, miseria y muerte los demás. Más allá de todo ello, lo que no admite discusión es que el problema es global y la solución no parece serlo en la misma medida, y cuando la balanza se desequilibra, no pesa bien. Pero acerquémonos un poco más, aquí mismo. Mabel Gracia Arnaiz, en España, examina en un artículo publicado en abril de 2022 hasta qué punto la crisis económica de 2008 ha provocado un cambio en las formas de comer de las personas que viven en condiciones precarias en España, y el tipo de estrategias que han desarrollado para conseguir la comida diaria. A partir de una revisión bibliográfica sobre la precarización en España y un análisis de los planes de acción para combatir la inseguridad alimentaria, se realizó una etnografía de observación participante en Cataluña. El trabajo de campo se llevó a cabo durante 2017 a 2019, en espacios públicos y privados, centrándose en las prácticas alimentarias de 51 solicitantes de ayuda social por primera vez. Esto es importante, por primera vez. Personas que no estaban acostumbradas a pedir auxilio alimentario. Las narraciones orales de los participantes en el estudio revelan cambios sustanciales en la adquisición de alimentos y en las prácticas alimentarias. Las estrategias incluyen la compra de alimentos diferentes, la compra menos frecuente o en tiendas diferentes, con marcas blancas, o la búsqueda de marcas más baratas al menos, la preparación de platos más sencillos, el cultivo de alimentos y el reciclaje, por supuesto, de las sobras. Nada puede desperdiciarse. Ya no es un requisito gustativo, es más una necesidad. E incluso comer menos, lo que algunos denominarían pasar hambre. Pero por supuesto no se acepta eso en España como una realidad mayoritaria. Sus itinerarios alimentarios reflejan una creciente dependencia de las organizaciones benéficas, también de la familia, e incluso del vecindario, o, como último recurso, de las organizaciones activistas, ONGs u otros organismos. Los patrones alimentarios no solo revelan experiencias de privación de alimentos y sufrimiento social, que es como debería llamarse, sino también formas alternativas de adquisición de alimentos. Aunque la ayuda alimentaria se basa principalmente en un modelo asistencialista, las iniciativas participativas tienen el potencial de convertirse en espacios políticos que invitan a repensar la distribución de los recursos alimentarios y también las limitaciones de las políticas sociales. La inseguridad alimentaria ha aumentado como consecuencia de la crisis económica y la precarización es uno de los highlights de este estudio. A simple vista, podríamos decir que no desvela nada nuevo, pero recordemos que este paper se basa en las consecuencias de la crisis de 2008. Es decir, arrastra hasta la presente otra nueva crisis. En otras palabras, cualquiera puede extrapolar las consecuencias de una crisis alimentaria sobre otra crisis alimentaria, de la que aún no se ha salido completamente. Y esto mismo es lo que no debería parecer nada nuevo. De lo que debemos percatarnos es que este trabajo informa con datos objetivos de lo que se sabe y se ha empezado a considerar común, como si se aceptara en la rutina de la resignación, sin que nadie se alarme, o sobre lo que no se ha actuado lo suficiente, y sobre lo que ya no se observa o no se habla en cada acción diaria. Al menos, cuando no te pasa a ti.
o cerca. Otro de los highlights expone los cambios sustanciales en las pautas, los interlocutores y los contextos. No se trata de familias marginales, sino de la acomodada y actualmente mal llamada clase media. Ya no es una clase tan media, cuyos contextos actuales son muy diferentes a épocas pasadas de mayor bonanza. Contextos de precariedad alimentaria que se traducen en que la calidad es peor, los aportes básicos de nutrientes se ven limitados. No se trata de apañárselas comiendo pasta y arroz unos cuantos días más a la semana. Básicamente, la falta de nutrientes desencadenaba graves enfermedades como el escorbuto en el siglo XVI. No estamos en eso. O quizás casi lo estemos. Algunos productos son literalmente tóxicos, y somos lo que comemos, literalmente. Cada vez más estudios tratan sobre ello. Lo veremos lo más puntero en este tema. Pero eso lo trataremos en las siguientes ocasiones. Hay quien dice que nos encontramos ante las últimas vacaciones. No por el contexto apocalíptico en sí mismo, sino porque la gente está dispuesta a resignarse económicamente para poder salir como si fuera una última vez, como si a posteriori no pudieran volver a hacerlo, como que no hubiera ahorros suficientes que hubiera que dedicar a otras cosas más obligatorias o necesarias. Y es que esta llamada clase media disponía de ciertas válvulas de escape. Salir fuera, comer, beber, cine, ocio, deportes, vacaciones. Cada uno, dentro de sus posibilidades, era algo que se daba por hecho. Sin embargo, a medida que el contexto socioeconómico va apretando, llegando a lo último, lo que no se consideraba ni siquiera esencial, lo que nadie se plantearía ni siquiera, que es en la alimentación. En nuestro plato. Y cuando tenemos que pensar en elegir entre comer o todo lo demás, empezamos a verle los ojos al problema. La próxima crisis alimentaria mundial. Así han denominado Wesley y Peterson de la Universidad de Nebraska a un artículo que se publicará ya mismo en agosto de 2022 y del que nos permiten leer la primera página. Y es suficiente tráiler para entenderlo por completo. La inflación provocada por el aumento de los precios de los alimentos, la energía y otros bienes de consumo se ha convertido en una gran preocupación en Estados Unidos y otros países de renta alta. Un problema mucho más grave es el efecto del aumento de los precios de los alimentos en los hogares de bajos ingresos de muchos países en desarrollo, tanto de África como Asia y América Latina. Los precios mundiales de los alimentos habían aumentado en 2020 y 2021 como resultado de la escasez de suministros, causada por las condiciones meteorológicas adversas exacerbadas por el cambio climático, la guerra y los conflictos civiles en varios países, y las crisis económicas tras la pandemia de COVID-19, y por la consiguiente interrupción de las cadenas de suministro mundiales, según la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria de 2022. En 2022, estas tendencias se vieron amplificadas por la invasión rusa de Ucrania y el bloqueo de importantes exportaciones agrícolas de la región del Mar Negro, según el Programa Mundial de Alimentos de 2022. Es probable que los precios mundiales de los alimentos sigan subiendo, amenazando a millones de personas en todo el mundo, con una grave inseguridad alimentaria y desnutrición. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, publica un índice mundial de los precios de los alimentos basado en los precios de la carne, los productos lácteos, los cereales, las semillas oleaginosas y el azúcar. Los índices de precios reales de los alimentos, ajustados a la inflación, aumentaron rápidamente a principios de la década de 1970 como consecuencia de la escasez de suministros y el aumento de los precios del petróleo provocados por las medidas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP. Los precios reales de los alimentos y otros productos básicos cayeron durante la década de 1980 y se mantuvieron bastante estables hasta el auge de los precios de los productos básicos de 2007 a 2010. Pero no parece que esto vaya a suceder ahora si atendemos a los indicadores económicos sociales. Antes de la actual subida de precios, los precios reales de los alimentos nunca habían superado el nivel alcanzado en 1974, que fue de 37,4% por encima del nivel base.
Sobre la base de los precios medios de los 4 primeros meses de 2022, los precios reales estaban ya un 45% superior al nivel de base. Incluso en abril de 2022 los precios alcanzaron casi el 60% por encima de la base. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, también calcula los índices de precios de los productos básicos, incluido un índice para los alimentos que alcanzó un 60,2% por encima de la base de 2016. Esto fue en abril de 2022. Las interrupciones de la oferta que provocan el aumento de los precios de determinados productos básicos, como el trigo o el aceite de semilla de girasol, pueden tener efectos indirectos en otros productos básicos. En muchos países asiáticos, los consumidores aumentarán su consumo de arroz a medida que los precios del trigo aumenten, y este aumento de la demanda se traducirá en una subida de los precios del arroz. Y eso es una cadena que se tensa y se tensa por todos lados. Los datos de 2022 del USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sugieren que en 2021 Rusia y Ucrania representaron el 16 y 9% respectivamente de las exportaciones mundiales de trigo. Ucrania también es un importante exportador de maíz, con cerca del 24% del mercado mundial en 2021. Los datos de la FAO muestran que Ucrania representó el 42% de las exportaciones mundiales de aceite en 2019, según el Departamento de Estadística de la FAO en 2022. Los envíos de alimento desde los principales puertos de Ucrania han sido bloqueados y las reservas de grano dentro de Ucrania han sido mermadas, destruidas o confiscadas. La cosecha de trigo de invierno y la siembra para la nueva temporada en Ucrania se han visto ralentizadas. Además, Rusia y Ucrania son importantes productores y exportadores de fertilizantes, y Rusia produce alrededor del 10% del fertilizante nitrogenado mundial, según Hammond y Gadanakis en 2022. El aumento de los costes de los insumos, incluidos los de los fertilizantes y la energía, también contribuirá a presionar al alza los precios de los alimentos. Aunque la India no ha sido tradicionalmente un gran exportador de trigo, las buenas cosechas de los últimos años han contribuido a aumentar las exportaciones y a que se espere que la India pueda suministrar unas 10 millones de toneladas de trigo al mercado mundial este mismo año. Sin embargo, con el aumento de los precios y una ola de calor que redujo los rendimientos, el gobierno de la India prohibió las exportaciones de trigo el 13 de mayo de 2022. La prohibición de las exportaciones ha sido históricamente una respuesta común a la inestabilidad de los precios mundiales de los alimentos, ya que los gobiernos tratan de evitar que el aumento de los precios mundiales se transmita al mercado interno. En 1973, el gobierno de los Estados Unidos prohibió la exportación de soja y semillas de algodón, así como el aceite y la harina, derivados de estos productos, etc., en un esfuerzo por contener la inflación de los precios de los alimentos a nivel nacional. Durante la escalada de precios de los alimentos de 2007 a 2010, los principales exportadores de productos básicos como Argentina y Brasil también aplicaron restricciones a las exportaciones para frenar el aumento de los precios internos de los alimentos, según recogen las investigaciones de Pinstrup Andersen en 2015. Este hecho se repite. Además de la India, los gobiernos de Argentina, Indonesia, Kazajistán, Turquía y varios otros países también han restringido la exportación de diversos alimentos este mismo año 2022. En total, según The Economist, este 2022, unos 26 países que representan aproximadamente el 15% de las calorías comercializadas en el mundo han aplicado políticas que restringen las exportaciones. El efecto de estos controles de exportación, por supuesto, es causar un mayor aumento de los precios a medida que se reduce la oferta mundial, y sobre todo sacar rendimiento económico, especialmente en aquellos países con un sector primario desarrollado, que carecen de gran tejido industrial y por tanto pueden multiplicar sus beneficios solo con el sector primario agrícola. Es probable que el impacto de la escasez de alimentos y el aumento de los precios sea devastador para los consumidores de muchos países de bajos ingresos. También, según The Economist, el 35% del trigo que importan los países de África, en concreto de África subsahariana, procede de Rusia y Ucrania. La proporción de las importaciones de trigo procedentes de los países en guerra es aún mayor. Por ejemplo, en Pakistán, un 88%, en Egipto un 86%, Turquía un 77%, Líbano 75% y Bangladesh un 55% de incremento. Los precios de los alimentos son especialmente sensibles en los países de renta baja, porque el gasto en alimentos representa una parte muy importante de la renta disponible de quienes consumen estos alimentos.
Los analistas del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estiman en 2022 que el gasto en alimentos representa más del 50% del gasto total de los consumidores en países como Bangladesh, Myanmar, Kenia y Nigeria. La FAO ha identificado 20 países que corren el riesgo de sufrir una hambruna generalizada, tales como Nigeria, Etiopía, Yemen, Sudán del Sur, Afganistán, la República Democrática del Congo o Haití. Estos son datos de la FAO en 2022. Por otro lado, el pasado año, unos 276 millones de personas sufrían o estaban a punto de sufrir inseguridad alimentaria aguda, hambre, y la situación solo puede empeorar ante el panorama actual, de acuerdo con la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria. El hambre y la malnutrición se suman a las presiones migratorias inducidas por el cambio climático, por lo que es probable que se produzca un aumento de las personas desplazadas y de la migración internacional desde los países más gravemente afectados. Y este es un aspecto fundamental que afecta directamente, entre otros, a nuestro país. El artículo expone que es poco lo que se puede hacer para contrarrestar las causas de la actual crisis alimentaria a corto plazo. Se requieren muchos objetivos a cumplir en un medio plazo. El Programa Mundial de Alimentos está trabajando para proporcionar ayuda alimentaria de emergencia, pero la financiación de la comunidad internacional ha sido insuficiente dado el alcance del problema, de magnitudes catastróficas. En particular, el aumento de los precios de los alimentos reduce las cantidades que estos programas pueden adquirir con sus recursos, que suelen ser limitados. Sin embargo, yo me planteo la siguiente cuestión. No considero que la solución pase por aumentar la protección de las fronteras, enviar dinero o mejorar solo las condiciones internas de los países que se lo puedan permitir, como si fuera solo un proteccionismo exacerbado la solución de mi problema. Eso es necesario, de acuerdo, pero más bien, en pasadizo, creemos en la utopía de afrontar la raíz del problema. Existe la tecnología, existe el conocimiento, pero claramente no existe la voluntad. La voluntad para mejorar el mundo que habitamos, que está devorándose a sí mismo por su propio sistema económico. La misma broza con distintas moscas. Y la voluntad está en las personas, en unos seres humanos que poco hemos cambiado a lo largo de la historia. Hay quien opina que solo hace falta la rotura del sistema, deshacer el mundo por completo, para regenerarlo desde el principio, como un renacimiento. Pero hasta entonces, confiar en nuestra propia voluntad puede ser la mejor opción. Voluntad de hacer las cosas mejor, no como un propósito, sino como una convicción de que cada paso atrás puede ser una derrota que nos cause sufrimiento en la misma medida, no solo a los demás del mí y del yo. Eligiendo lo que compramos, el origen, el método de producción, dónde invertimos, cuál es la intención del que lo produce, a quién puede repercutir, incluyendo nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ya se sabe, y no estamos aquí para adoctrinar, solo es una sugerencia dentro de una opinión sincera. Porque más allá de la asistencia alimentaria, los cambios en las políticas son elementales, y las políticas no dejan de ser leyes de hombres. La pregunta es, ¿de qué hombres? ¿Con qué nombre? ¿En qué número? ¿De una oligocracia? ¿De unos pocos? ¿De muchos? ¿O de toda la población en una democracia real, que prácticamente no existe en ningún país? ¿De una tecnocracia quizás? ¿O de una dictadura encubierta? Son muchas las formas de la política y muchas las consecuencias. En ocasiones solo en beneficio de unos pocos. Por ejemplo, las políticas que equilibren las exportaciones podrían ayudar a aliviar la escasez de suministros y el aumento de los precios. Encontrar soluciones a largo plazo para la inseguridad alimentaria requerirá esfuerzos para reducir conflictos como las guerras en Ucrania, Yemen, Etiopía, Sudán, para abordar el gigantesco problema del cambio climático, reconstruir las cadenas de suministro mundiales tras la pandemia, etcétera, etcétera. En los últimos 30 años se han hecho grandes progresos en la reducción de la pobreza mundial, y se podrían hacer muchos más.
La tasa de pobreza extrema en los países de ingresos bajos y medios se redujo del 44% en 1990 a menos del 10% en la actualidad. Pero como sabemos, la élite internacional es incapaz o directamente es enemiga de reunir la voluntad de atacar sus causas subyacentes. Hasta que, de algún modo, comience a salpicarles entre sí.